Ya llegó tu superhéroe lobo solitario para traerte creepypastas y salvar tu día. Espero te gusten. No olvides comentar para ayudar al video con el algoritmo. Siempre estaré agradecido de haber sobrevivido a la cena de Acción de Gracias. Dios, solía amar tanto el Día de Acción de Gracias. Sé que no suele ser el favorito de la gente como Halloween o Navidad, pero para mí siempre ha sido único. Mi familia está repartida por el mundo. Un tío que trabaja como primer oficial en barcos de comercio transatlántico, abuelos retirados en su granja en el sur, ese tipo de cosas. Por alguna razón, sin embargo, era tradición familiar reunirnos siempre para Acción de Gracias. No estoy seguro de por qué, pero así era desde antes de que yo naciera. Claro, había veces en que alguien no podía asistir, pero casi siempre la familia extendida se unía para ese día especial. Tratábamos de rotar por el país para que todos pudieran ser anfitriones en algún momento, pero la mayoría de las veces terminábamos en la casa de mi tía Jenny en Marion, Ohio, ya que era el punto más céntrico donde podíamos reunirnos dentro del estado. Es cierto que algunos familiares vivían fuera de Ohio, pero era lo mejor que podíamos hacer. Era la típica noche de Acción de Gracias, condimentada con tradiciones familiares individuales que probablemente eran más antiguas de lo que uno podría imaginar. Pavo asado y relleno que, por alguna razón desconocida, siempre venía acompañado de rollos de repollo. No tengo idea de por qué esa tradición se mantenía siempre al detalle, pero ya entiendes. Todos los platillos tradicionales estaban ahí, aunque con algunos extras que nadie cuestionaba. Solo seguíamos las reglas religiosamente. Ahora veo que la gente suele sentirse incómoda en las cenas familiares o intenta evitarlas por completo, pero para nosotros era diferente. Nos encantaba pasar tiempo juntos cuando teníamos la oportunidad. Tal vez era porque nunca teníamos suficiente tiempo juntos como para empezar a odiarnos, pero soy optimista de que eso no sería un problema para nosotros. Claro, estaban esos momentos incómodos cuando el abuelo Mateo decía algún chiste racista ocasional y todos sonreían incómodos tratando de cambiar el tema, o cuando nuestros padres comenzaban a comentar cómo, a nuestra edad de jóvenes, ya estaban casados y que deberíamos empezar a buscar formar una familia por nuestra cuenta, pero todo eso era simplemente circunstancial. La atmósfera general casi siempre era cálida y agradable. Pero como en toda familia, la nuestra tenía su oveja negra. Para nosotros era el tío Aarón. Se saltaba la mayoría de nuestras reuniones anuales y, pensándolo bien, creo que en muchas ni siquiera era invitado. Verás, el tío Aarón era el típico adicto. Tenía el paquete completo. Un matrimonio roto, deudas con todos y problemas constantes con la policía. Siempre se le mencionaba, pero nunca se hablaba a fondo de él. Usualmente era algo como: sí, Aaron no está otra vez. Me pregunto si estará fuera de la cárcel en este momento, o cosechas lo que siembras, y ese tipo de filosofías generales sobre desperdiciar la vida. Siempre sentí que la familia trató de ayudarlo, pero no lo suficiente. En ese punto, prácticamente todos habían renunciado a él, y cuando el tema llegaba a la mesa, incluso el abuelo dejaba de hacer chistes moralmente dudosos y bajaba la mirada, sintiendo pena por su hijo pródigo. Por todas esas razones, me sorprendió cuando hace 3 años mi mamá me dijo: creo que deberías invitar a tu tío para Acción de Gracias. Verás, originalmente habíamos optado por nuestro lugar habitual, pero la tía Jenny dijo que ella y el tío Harold regresarían de un viaje justo antes de Acción de Gracias, así que podrían asistir prácticamente en cualquier otro lugar, pero no podrían recibirnos ese año. ¿Estás segura, mamá?, pregunté. Aaron no ha venido a ninguna reunión desde hace 3 años. Recordé la última vez que lo vi. Se emborrachó de manera horrible frente a toda la familia y se comportó como un completo idiota.
Yo era muy joven e impresionable en ese entonces, así que me aterrorizó cuando puso sus manos en mis hombros y me miró fijamente por al menos 10 segundos sin decir nada. Mi mamá me envió a la cama después de ese momento, al ver lo visiblemente afectado que estaba, pero el recuerdo permaneció. No había visto a ese hombre desde entonces. No puedo decir que sintiera algún tipo de remordimiento por él. Haber visto a mi tío solo 3 o 4 veces en mi vida, y que una de esas fuera casi traumática, no ayudaba a formar lazos familiares. Para mí era un caso perdido y creo firmemente que, por mucho que ames a tu familia, no puedes obligarte a preocuparte por alguien, incluso si es de tu propia sangre. Pero mi madre insistió. Esta es nuestra casa. Y siempre está abierta para la familia, pase lo que pase. Buenos valores para vivir, no puedo discutir eso. Entonces, ¿por qué no intentaste llamarlo tú misma? Traté de preguntarle lo más educadamente posible. Bueno, si tú haces la cena y preparas la mesa cuando llegue el momento, supongo que puedo hacer la llamada. Había ganado esa ronda. Aún así, sentí que trataba de evitarlo. Terminé llamando. El teléfono sonó muchas veces. Casi me sentí aliviado mientras estaba a punto de colgar, pero en el último segundo dejó de sonar. Le tomó bastante tiempo hablar. Era como si estuviera esforzándose para sacar algunas palabras. Sup, dijo. Tío Aaron, soy yo, tu sobrino Max. Respondí. Oh, sí, claro, ¿qué tal, chico? Contestó. Odiaba cuando decía eso. Ya tenía 19 años y definitivamente no era un chico. Pero no podía preocuparme por ese detalle en ese momento. Solo, me preguntaba si te gustaría venir a nuestra casa para Acción de Gracias. Pausa larga. Supongo que puedo, jaja, será bueno verlos a todos, especialmente a ti, joven. Eso me dio escalofríos, pero mantuve la compostura. Bueno, genial, nos reuniremos alrededor de las 8 de la noche el jueves, eres bienvenido. Murmuré. Después de colgar, me sentí tan incómodo, casi asustado. Pero no dejaría que ese hombre inútil me afectara esta vez. Bueno, incluso si lo intentara, no tenía tiempo para pensarlo. Ayudar a mi madre tan meticulosa a preparar todo, además de mi empleo, era más que un trabajo de tiempo completo. Así que prácticamente ni me di cuenta cuando llegó el miércoles a las 8 de la noche. La gente ya se había reunido hasta las 9 de la noche. Puedo decir con seguridad que había más de los que jamás habría esperado. Incluso familiares de tercer grado. Puede pasar con una familia tan extensa, pero seguía siendo raro. Así que me sorprendió ver también a mi prima lejana Emily y su familia. Ella era 3 años menor que yo, tenía 16 en ese momento, y en el pasado tuvo un gran enamoramiento conmigo. Claro que eso fue muy incómodo, pero como mencioné antes, los adolescentes son impresionables y yo era el primo mayor, que tocaba guitarra, así que lo dejé pasar. Aún así, me seguía sintiendo un poco incómodo cerca de ella. Sin embargo, había superado eso, gracias a Dios, y teníamos buenas conversaciones por Facebook sobre música y nuestros intereses en la vida, casi volviéndonos buenos amigos en ese sentido. Tenía su cabello negro recogido en una coleta hacia un lado y me saludó con un abrazo grande y una sonrisa enorme. Luego siguió saludando a los demás y encontró su lugar en la mesa a mi izquierda. Mientras tanto, muchos otros también llegaron, en su mayoría primos y sobrinos, sumando alrededor de 22 personas. Y por supuesto, el tío Aaron no aparecía. Para mí era la mejor noticia, ya que había traído a mi novia a cenar con nosotros. Ella ya conocía a mis padres, claro, pero era la primera vez que conocería a toda mi familia, y sería lo mejor tanto para ella como para mí evitar un encuentro incómodo con mi tío. Sin embargo, el timbre sonó otra vez a las 10. No tuve que pensar quién era. Ya lo sabía, aunque deseaba estar equivocado. Mi mamá me miró con esa expresión de ve a abrir la puerta y no aceptaré un no por respuesta. Así que obedecí. Y ahí estaba.
viéndose incluso peor de lo que lo recordaba. Perdido dentro de una chaqueta de cuero grande, usando guantes sin dedos y un par de jeans viejos. Estaba delgado y la parte superior de su cabeza estaba completamente calva, pero tenía el cabello largo y rubio a los lados y en la parte de atrás, haciendo que la calva fuera aún más evidente. Supongo que era su forma de intentar traer de vuelta su versión de los años 80, cuando todavía parecía algo genial, ignorando por completo que el tiempo no había sido nada amable con él. Había cubierto su olor corporal con una colonia barata, pero no lograba ocultarlo por completo. Lo peor eran los ojos. Hundidos en las cuencas, casi como pequeños focos en un lago oscuro, un lago que reflejaba a una criatura tan alejada de la realidad y de la interacción humana, que solo el alcohol y el abuso de drogas podían haber creado. Me dio escalofríos desde el primer segundo. «Hola, chico», dijo. «Has crecido tanto, casi no te reconocí». Me dio una sonrisa mostrando los pocos dientes que le quedaban en la boca. Sus palabras se sentían forzadas, como un hombre luchando por encontrar algo que decir. Mientras lo guiaba hacia el comedor, me agarró del hombro y así aparecimos frente a toda mi familia, como dos borrachos saliendo de un bar sospechoso. Los demás fueron educados con él, pero claramente no estaban contentos con su presencia. Desde el primer momento fue ruidoso, gritando cosas muy sexistas sobre mujeres que lo habían tratado mal y como nosotros, los hombres, deberíamos vivir solo bajo nuestras propias reglas, etc. Honestamente se sentía tan incorrecto siquiera asociarse con esa persona. Lo peor fue cuando empezó a mirarme fijamente como lo había hecho tantos años atrás. Y esta vez lo hizo mucho. Muchas veces sentí que me buscaba por la habitación y, cuando me encontraba, fijaba sus ojos en mí. Y por largos periodos. Traté de no mirarlo, pero sentía su mirada curiosa incluso cuando hablaba con mi novia o con Emily, que estaba cerca, o con cualquier otra persona. Mis sospechas se confirmaron después de que fui al baño. Regresé y encontré una pequeña nota debajo de mi plato. Decía: «Despídete de tu novia y de tus padres. Después de esta noche, te llevaré conmigo. Voy a arreglar esto, incluso si tengo que matarte». Admito que no estaba 100% sobrio, pero sentí el tono amenazante de la nota. Me enfermó y un horror se arrastró por mi espalda y se metió dentro de mí. ¿Qué significaba esa nota? No podía decirlo. Pero algo era seguro. No podía decirle esto a nadie. Especialmente a mi novia. Jamás podría explicarle la situación sin asustarla. El resto de la noche intenté mantenerme compuesto y no mostrar ninguna señal de nerviosismo. Pero sería proactivo. No dejaría a Aaron fuera de mi vista ni un solo instante. Cada vez que se levantaba a buscar agua, yo lo observaba. No me perdí ni una palabra de sus insultos sexistas, mientras trataba de entretener a mis otros invitados todo el tiempo. No sabía qué tenía en mente ese desgraciado, pero no iba a permitir que lo lograra. Sin embargo, esto me afectó. Intentar concentrarme en todo por tanto tiempo era demasiado, incluso estando en alerta máxima. Me disculpé y salí al patio trasero a fumar un cigarrillo. Mientras estaba allí, tratando de entender qué quería mi tío de mí y por qué se había enfocado en mí específicamente, escuché un ruido. No pude descifrar exactamente qué era, pero sonaba como metal golpeando con fuerza algo más. Luego escuché la voz de un hombre que sonaba como si estuviera sufriendo mucho. Instintivamente, sin darme tiempo para pensar que esto podía ser una trampa de mi tío trastornado, corrí para ver qué había pasado. El golpe y el grito venían de la esquina de la casa, así que me moví rápido hacia allí. Y entonces lo vi. El tío Aaron estaba sentado con la espalda contra la pared de la casa, mientras se formaba un pequeño charco de sangre a su lado. Pude ver claramente la fuente. Su cabello, ya desordenado, ahora estaba empapado en sangre, que corría por su hombro y goteaba al suelo. A su lado había una vieja barra de metal oxidada que mi padre usaba para sacar clavos de unas tablas de madera cuando construyó una casita para perros. También estaba manchada de sangre.
Movía la cabeza lentamente de un lado a otro, tratando de enfocar. Agradecí en silencio a mi estrella de la suerte. Ese asqueroso pretexto de familiar se había deslizado detrás de mí mientras yo intentaba relajarme. Estaba completamente solo, como un blanco fácil. Qué idiota fui al aislarme así. Pero, alguien, de alguna manera, me había cubierto las espaldas. Me imaginé la escena. Mi tío acercándose desde atrás, y alguna alma valiente viendo la situación e interviniendo segundos antes de que yo estuviera acabado. Pero, ¿quién me había salvado? No había nadie ahí, excepto yo y ese desgraciado jadeando en el suelo. ¿Por qué alguien haría algo así y luego huiría? Entiendo lo horrible que debe ser herir mortalmente a alguien, incluso si se trataba de ese hombre patético frente a mí. Pero aún así, el shock sería tan grande como para irse sin decirme una palabra. Entonces Aaron me vio. Una vez más, fijó sus ojos en los míos. Sentí escalofríos en la columna como nunca antes. Estaba en el nivel más alto de alerta de mi vida. Y esa idea intrusiva gritaba en mi mente, como un taladro perforando mis pensamientos, justo al lado de mi conciencia. Acábalo, exigía. Casi obedecí. Pero no estaba hecho de ese material. No podía hacerlo. Además, parecía que ya estaba perdido. Entonces él hizo un gesto para que me acercara. Estaba realmente tan loco que incluso ahora intentaría obtener algo de mí. Aún así tomé una decisión que pudo haber sido el peor error de mi vida. Me acerqué. Mi idea era que se veía demasiado débil y yo podría escapar fácilmente. O enfrentarlo si era necesario. Suena tan estúpido ahora. ¿Por qué lo hice? Pero así fue. Max. Murmuró cuando estuve lo suficientemente cerca. Eso era extraño. No recuerdo que alguna vez me llamara por mi nombre real. Aaron, ¿qué demonios hiciste? ¿Estabas drogado? Dije, intentando mantener la calma. No, no esta noche. Se acabó, Max. Intenté. Era claro que apenas podía articular una frase. ¿Intentaste qué, basura? ¿Atacarme? No, te protegí. Sí, claro, y mi abuela es una bicicleta. Dije sarcásticamente. Reuniendo todas sus fuerzas, me agarró. Eso fue suficiente para que mi sangre se congelara. Si aún le quedaba algo de energía, ese era su momento para acabar conmigo. Ella, no le gusta, la novia, por favor, lo juro, te salvé. ¿Ella quién? Pensé. Por alguna razón que no comprendo, levanté la mirada. Era como si mi subconsciente me guiara. Como si mi cerebro quisiera mostrarme algo que había pasado por alto. Ahí. En la esquina del patio trasero. La vi. Sus ojos brillantes y su coleta a un lado. Era Emily. La dulce pequeña prima a la que quería y cuidaba. Y ella estaba, sonriendo. En serio tenía la sonrisa más tierna e inocente que una adolescente podría mostrar, mientras me miraba directo a los ojos. Tenía sangre en las manos. Incluso me lanzó un beso con esa palma ensangrentada. Luego subió la cerca y huyó. Todo estaba claro ahora. Emily nunca superó su enamoramiento infantil hacia mí. En lugar de eso, se transformó y la consumió, una idea retorcida del amor. La idea de amor de una psicópata. Era tan extraño. Nunca mostró señales importantes de estar desequilibrada, pero supongo que sabía ocultarlo bien. Podía ver qué era lo que fallaba. Odiaba que yo tuviera novia. Nunca lo aceptaría. Yo no podía compartirme. Y si no podía quitar a mi novia del camino, supongo que matarme era la segunda mejor opción. Al menos así no tendría que verme con alguien más. Debió haber puesto la nota debajo de la mesa mientras yo estaba en el baño. De alguna forma, todo esto me hizo sentir aún más aterrado. El hecho de que mi intuición me hubiera guiado tan mal, combinado con la idea de que una de las más jóvenes y aparentemente más inocentes de mi familia era mi peor pesadilla, me hizo sentir como si hubiera perdido el suelo bajo mis pies. El tío Aaron no quería matarme por ningún motivo. Quería advertirme, protegerme.
era solo un tipo extraño intentando hacer lo correcto. Y pagó el precio más alto por su amabilidad. Habló una vez más. Oye, chico, lamento no haber sido un buen tío. Yo, los amo, a todos. Después de eso, su cabeza se inclinó hacia la derecha y sus ojos se perdieron en el vacío para siempre, mientras exhalaba su último aliento en mis brazos. Fuiste el mejor tío que tuve. Dije suavemente. Me salvaste la vida. Fue extremadamente difícil volver a la casa y explicar a todos lo que había pasado. Al principio intenté evitarlo, pero supongo que no pude controlar el hecho de que estaba tan pálido como un fantasma. Las personas preguntaban qué me había ocurrido. Entonces noté que tenía sangre por toda la camisa y las manos. Estaba tan choqueado que no me había dado cuenta hasta ese momento. Intenté contar mi historia y sentí la sorpresa y el temor de todos en la habitación. La tensión se podía sentir en el aire. Por supuesto, vino la incredulidad. Incluso fui acusado por la madre de Emily de intentar culparla para cubrir mis propios problemas. Me sentí terrible por todo, por haber arruinado la cena de acción de gracias, por tener mi reputación en juego y también por pensar que tal vez había provocado la ruptura de lazos familiares importantes en un instante. Se llamó a la policía. Las cosas fueron más sencillas después de eso. Rápidamente pudieron identificar las huellas de Emily en la barra de metal, además de aclarar que por supuesto yo nunca había tocado el arma homicida. Parece que tenía suficiente locura para actuar según sus planes, pero no la experiencia suficiente para concebir un crimen perfecto. Los padres de Emily aún no me creían. Y Emily misma estaba desaparecida. Después de perder el control esa noche, había huido. Por suerte para todos, la policía finalmente la encontró intentando robar comida en un supermercado local. Terminó confesándolo todo, agregando otra pequeña referencia a su amor infinito hacia mí, según dijo. Lo que sea. Ahora va regularmente al psicólogo y está medicada. Por supuesto, la policía la vigila todo el tiempo. Me gustaría ser optimista sobre el futuro, pero no creo que quede mucha cordura que salvar en ella, si es que tiene algo de cordura en su interior. Aún organizamos la cena de acción de gracias como familia, pero desde ese suceso fatal no ha sido lo mismo. Siempre hay una sensación extraña en el ambiente, desconfianza o incluso miedo. Pero como dije antes, es nuestra única oportunidad real de estar todos juntos. Y pase lo que pase, la familia es importante y significa mucho. Pero por favor, este día de acción de gracias, incluso si te reúnes con personas que crees conocer bien, trata siempre de estar atento. Puedes decir con total seguridad que todos son quienes dicen ser, incluso si son familiares. Toda familia tiene su oveja negra. La mía me salvó la vida. No sé si tendré la misma suerte la próxima vez. Mi mejor amiga ha sido reemplazada y yo soy la siguiente. Mi mejor amiga fue reemplazada, y yo soy la siguiente. Ocurrió un viernes por la noche. Habíamos ido de compras al centro y regresábamos a la estación del tren con vasos de helado en las manos y bolsas colgando de los brazos. Yo le contaba una historia que a las dos nos parecía tan graciosa que apenas podíamos mantenernos de pie de la risa. No puedo creer que esas cosas pasen de verdad. Jadeó Ana con lágrimas en los ojos. Lo sé, cierto. Ana estaba tan distraída que no vio el camión que se pasó la señal de alto. Yo sí. Quise decir algo, pero no pude. Solo solté las bolsas y salté hacia un lado. Lo último que vi fue el rostro de Ana, confundido y preocupado, justo antes de que el vehículo la atropellara y mi cabeza golpeara con fuerza contra la acera. Desperté en una cama de hospital, rodeada por mi familia. Mi mamá rompió en llanto y me abrazó con una fuerza que nunca le había visto. «Ana, ¿dónde está Ana?», alcancé a decir con la voz entrecortada. Mi mamá se apartó. Todos me miraban confundidos, sin saber a qué me refería.
¿Está bien? Pregunté, sintiendo como me ardía la garganta y los ojos se me llenaban de lágrimas. Sentí una mano apretar la mía. Estoy aquí, dijo, de pie junto a mí, sonriendo. Sin vendajes, sin muletas, sin rasguños, sin huesos rotos, nada. Pero, el camión. Balbuceé. Te vi cuando te golpeó. El rostro de Ana se torció en una mueca de desconcierto. ¿Qué? Mi papá intervino, apartando a mis parientes del cuarto. Denle espacio, denle espacio. ¿Qué está pasando? Pregunté. Mi mamá respondió. Te desmayaste al costado de la carretera, cariño. Ana te encontró y llamó a una ambulancia. Estamos tan felices de que estés bien. No entendía nada. ¿Estaba soñando? ¿Me había golpeado la cabeza al caer? Solo sabía que Ana estaba ahí, a mi lado, observándome. Me dieron de alta al día siguiente. Los médicos me revisaron, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Claro que no estaba bien mentalmente, pero eso no era algo que una cama de hospital pudiera arreglar. Me sentía completamente desorientada. Ana no se sentía real, aunque hablara y actuara como siempre. Me tomó tiempo aceptarlo. Supuse que algo en mi cabeza había fallado y que eso me hacía ver las cosas confusas. Ana no había muerto. Estaba viva, respirando frente a mí. O al menos eso creía. Un mes después, Ana me invitó a una cafetería. Todo parecía normal al principio. Pedí lo de siempre y ella probó una bebida de temporada. Charlamos, reímos. Todo bien, hasta que dijo algo raro. ¿Quieres ir por un helado después? Ya han pasado un par de meses. Habían pasado un par de meses, desde el accidente. Pero eso no había ocurrido, ¿no? ¿A qué te refieres? Pregunté. Oh, no sé. Solo que se me antojó. Respondió riendo. No. ¿Qué quisiste decir con que han pasado un par de meses? Ana se detuvo. Ya sabes, desde que fuimos de compras. Me quedé helada. Mis padres me habían dicho que me desmayé y que Ana solo me encontró ahí. No hubo compras. No hubo helado. No hubo nada. Ana notó mi expresión y trató de cambiar el tema. Tengo que irme. Dije, agarrando mi bolso y saliendo corriendo. Con el tiempo, el incidente en la cafetería se fue borrando de mi mente. Me inventé excusas y seguí con mi vida. Hasta que Ana me invitó a quedarme en su departamento. Bienvenida. Me saludó. Hola. Hace tiempo, ¿eh? Bonito lugar. Ana sonrió, orgullosa. Me mostró la habitación de invitados y me dejó instalarme. Cuando terminé, salí a la sala y nos pusimos a ver televisión. Pasamos los canales hasta quedarnos con un programa tonto de gente con vidas extravagantes. En la pantalla aparecieron dos mujeres cruzando una calle, cargadas de bolsas. Ana me miró. ¿Por qué me dejaste? ¿Qué? Me quedé helada. Me dejaste. Me dejaste morir. Me agarró del brazo. Con fuerza. Intenté soltarme, pero solo hundió más las uñas en mi piel. Me dejaste. Ana, ¿qué carajo te pasa? Suéltame. Sus uñas se clavaron hasta hacerme sangrar. Sentí algo golpearme la cabeza, y todo se volvió negro. Desperté en el dormitorio de Ana. O al menos en la habitación que me había dicho que era la suya. Antes estaba cerrada, ahora estaba abierta. Yo estaba adentro. Atada al marco metálico de una cama con un cable. Intenté levantarme, pero no pude. Mierda. Ana entró. Bueno, entró. Su cuerpo se doblaba en ángulos imposibles, como si tuviera 1000 articulaciones. Cada movimiento venía acompañado de crujidos bajo su piel. Su torso y su cabeza estaban hundidos del lado derecho. Era una masa destrozada, ensangrentada. Me dejaste. Intenté hablarle, suplicarle, pero solo salieron gemidos. Entonces lo noté.
No podía sentir mi lengua. No estaba ahí. Me arruinaste. Ana se acercó levantando lo que quedaba de su brazo derecho. No tenía mano, solo una punta de hueso afilado cubierto de piel desgarrada. ¿Por qué no me detuviste? Me apuñaló en el abdomen y cortó hacia abajo. Grité de dolor y vomité mientras arrancaba mis entrañas. ¿Por qué no me salvaste? El ardor comenzó a desvanecerse hasta que ya no sentí mis extremidades. Me había vaciado por completo. No mereces este cuerpo. Y se arrastró dentro del agujero mientras todo se volvía oscuro. Han pasado unos días desde entonces, y he empezado a notar cambios. Me despierto en lugares extraños, encuentro cosas movidas. Ya no tengo hambre, pero estoy agotada todo el tiempo. Mi familia me evita, me acusan de cosas que no recuerdo haber hecho. Dicen que les doy miedo. No sé qué hacer. Estoy perdiendo el control de mi vida. Por favor, ayúdenme. Los héroes apestan. Ahí estaba ella, sola, sujetando su bolso contra el pecho mientras estiraba el cuello, buscando en la oscuridad del autobús que nunca pasaba a tiempo. Me acerqué con una sonrisa engreída. Oye, nena, ¿quieres que te lleve? No respondió, pero apretó los hombros y la mandíbula. El autobús no pasa tan tarde, pero puedo llevar a una chica tan linda como tú a donde quieras. Siguió tensa y callada, con la mirada fija en el final de la calle. Me incliné un poco para captar su atención. Vamos, nena, sonríe para mí. No muerdo. Metió la mano en su bolso y retrocedí un paso. Todavía no había olvidado lo que se sentía el spray pimienta. Sacó su teléfono, y suspiré aliviado. ¿Quieres mi número? Le pregunté con una sonrisa seca. Ella me dio la espalda y comenzó a alejarse con el teléfono en el oído, y yo la seguí. Hey. ¿Vas a ignorarme así? Estoy tratando de ser amable. Aceleró el paso, sus tacones tambaleándose sobre las grietas de la acera, mientras su voz resonaba por la calle vacía. Si realmente hablaba con alguien o fingía, daba igual. Yo igualé su ritmo, colocándome entre ella y la carretera, mientras echaba un vistazo al callejón estrecho que se acercaba. ¿Sabes? No deberías andar vestida así a estas horas. Le dije, acortando la distancia. Da una mala impresión. ¿O es que te gusta provocar? Extendí la mano para agarrarla, pero logró esquivarme y echó a correr. Maldiciendo, la seguí, aunque me detuve en seco unos segundos después, cuando se lanzó hacia un hombre que acababa de doblar la esquina. Él parecía tan sorprendido como yo mientras ella se le colgaba del cuello y le susurraba algo al oído, pero luego la abrazó y me lanzó una mirada fulminante. ¿Estás molestando a mi chica? Preguntó. Negué con la cabeza y di un paso atrás. No se conocían, pero eso no importaba. Alto, musculoso, bien arreglado y con un aire de pureza, él era todo lo que yo no era. Estaba hecho a medida para ser el caballero de brillante armadura, el héroe que rescata doncellas en apuros y se las lleva de allí. La mujer me lanzó una mirada helada mientras el hombre la rodeaba con el brazo y la guiaba lejos. Cuando doblaron la esquina, levanté el mentón con determinación, jurando que esa sería la última vez que me dejaba humillar de ese modo. La noche apenas comenzaba en mi antiguo lugar favorito. Ignoré a los bailarines ebrios, la música vibrante y la densa mezcla de sudor, alcohol y colonia mientras me dirigía al fondo. Toqué 5 veces una puerta sin distintivos, respiré hondo y toqué 2 veces más, luego otras 2. Una ventanilla se deslizó y un ojo desconfiado me examinó. Vengo a ver a Lady Anastasia. Dije. Deja tu teléfono y cualquier arma. Deslicé mi teléfono y mi navaja por la ranura debajo de la ventana, y unos segundos después la puerta se abrió con un chirrido.
Cassius me hizo pasar y me revisó antes de señalar una escalera alfombrada. Subí hasta llegar a una oficina de caoba envuelta en sombras. Lady Anastasia estaba reclinada en su sillón de cuero, con las piernas sobre el escritorio y un vaso de líquido oscuro en la mano. Oscar. Me saludó con una sonrisa condescendiente. ¿A qué debo el placer? Hoy fue la número 22. Dije, tratando de mantener la voz firme. Lo sé. Sus ojos ámbar brillaron en la penumbra mientras soltaba una risita. Ulises me contó lo que pasó. Menos mal que todavía lo vio como su héroe, o no habría contado. Me alegra que evitaras daños por defensa propia esta vez, porque Eleanor quiere que mañana le consigas otra jovencita asustada. Te mandará sus preferencias en la mañana. Respiré hondo para reunir valor. No. Ya terminé. Levantó las cejas, fingiendo sorpresa. Pensé que disfrutabas acosando y agrediendo chicas. Te hiciste toda una costumbre de eso en mi club. Ya no soy así. Tan inspirador. Dijo con sarcasmo. Pero habíamos acordado 100 chicas a cambio de mantener tus crímenes en secreto. ¿O quieres que envíe las grabaciones de mis cámaras de seguridad a la policía? A pesar de mis esfuerzos, la voz me empezó a temblar. Eso fue antes. Ahora entiendo las cosas. ¿Entiendes que no debes hacerlo de nuevo, o que no debes dejarte atrapar? Que no debo hacerlo de nuevo. Me arrepiento de lo que hice, y prometo no repetirlo. ¡Qué maravilloso! Dijo con una sonrisa burlona. Te tomó 22 chicas llegar a esta epifanía. Imagina qué hombre tan cambiado serás cuando llegues a las 100. La ira se mezcló con mi ansiedad. No necesito llegar a 100. Ya aprendí la lección. Me obligas a hacer esto, no lo hago por mí. Ni siquiera sé por qué. Ella sonrió y giró su copa lentamente. ¿Alguna vez has sido un héroe, Oscar? ¿Alguna vez has probado la gratitud profunda de alguien? Ustedes no son héroes. Son unos farsantes. Lo único que importa es lo que la víctima crea. Tomó un sorbo y cerró los ojos, disfrutando el sabor. Y eso lo cambia todo. Limpió el brillo rojo oscuro de sus labios con la lengua, y un escalofrío me recorrió. Aún no entiendo por qué me chantajeas para hacer esto, cuando hay gente realmente en peligro a la que podrían rescatar. ¿Por qué perder tiempo y esfuerzo, si puedo aprovechar tus talentos? Alzó su copa con una sonrisa coqueta. Tú y Sharon son mascotas muy convenientes. Fruncí el ceño al oír el nombre de mi despreciable compañera. Mientras yo era el tipo ruin con impulsos violentos, ella era la mano pegajosa que no aceptaba un no, y juntos realizábamos nuestras humillantes tareas para el clan de Lady Anastasia. Por favor. Dije. Te juro que aprendí la lección. Por favor, libérame. ¿Eso que oigo es remordimiento o frustración? Preguntó, sonriendo como si ya supiera la respuesta. Remordimiento. Contesté, sosteniendo su mirada cínica. Sea como sea, la única salida es que asumas tus crímenes. ¿Estás dispuesto a ir a prisión para liberar a las 78 chicas que aún me debes? No estaría liberando a nadie. Seguirán cazando, conmigo o sin mí. ¿Tomo eso como un no? Preguntó, con una sonrisa de superioridad. Apreté los puños. ¿Sabes qué? Llama a la policía. Dije, tratando de compensar mi voz temblorosa con una mirada firme. Haré el tiempo, y los expondré a todos ustedes, a toda su operación inhumana. Su risa metálica resonó por la oficina. Ah, sí, la clásica amenaza de sacrificio heroico. Con el pulso acelerado y las manos temblorosas, avancé hacia su escritorio y alcancé el teléfono rotatorio antiguo. Yo mismo los llamaré. Ella se bebió el resto de su trago con irritante calma, luego bajó las piernas y se incorporó en su silla. Adelante. Al notar mi vacilación, levantó el auricular ella misma.
Permíteme. Ponte cómodo mientras llega a la policía. ¿Quieres algo de beber antes de que te arresten? Mi rostro se desmoronó cuando comenzó a marcar. No, detente. Grité, sintiendo el peso de mi derrota. Colgó con una sonrisa llena de certeza. Tu tipo es tan predecible. Por eso son las mascotas perfectas. Oh, no pongas esa cara, Oscar. Con tu ritmo actual, terminarás con las 78 que faltan antes de que te des cuenta. La puerta detrás de mí se abrió, y me estremecí cuando una mano pesada se posó sobre mi hombro. Gracias por venir, dijo Lady Anastasia. Cassius te acompañará a la salida. Anoche, antes de irme a la cama, puse una grabadora de voz. Captó algunos sonidos extraños. Soy un sonámbulo parlante crónico. Siempre lo he sido. Todos los que han dormido en la misma casa que yo te lo dirán. Mis padres, hermanos, amigos y, especialmente, mis exparejas. Ellos son quienes más han tenido que escucharlo. Era algo de lo que nos reíamos por la mañana, porque la mayoría de lo que decía era incoherente o sin sentido. Algunas de mis frases más conocidas eran: hay demasiados helicópteros en la piscina. Y mi globo está en el pie equivocado. Nunca molestó a nadie a mi alrededor. Mis amigos y mi familia simplemente lo encontraban gracioso. Un día en el trabajo, salió el tema del sueño. Mis compañeros contaban historias sobre algunos de sus sueños más extraños. Yo intervine con mis anécdotas hablando dormido. Todos se rieron mientras mencionaba algunas de las cosas más absurdas que había dicho dormido. Uno de mis compañeros, Bill, casi no podía respirar de la risa. Después de recuperarse, me dijo que debería poner un grabador de voz mientras duermo para reproducirlo cada mañana en el trabajo. Honestamente, no me pareció una mala idea. Esa noche, descargué una aplicación decente de grabación de voz en mi teléfono y la coloqué en mi mesa de noche antes de dormir. Como soy soltero y vivo solo, ya no tenía forma de saber qué decía mientras dormía, así que tenía curiosidad por escuchar qué captaría. Sería una forma divertida de empezar mis mañanas, que normalmente son aburridas. Durante 2 meses grabé muchas cosas buenas. Una noche en particular, estuve gritando, casi como si estuviera huyendo de algo en mi sueño, pero después de unos minutos dije: refrigerador malo. No podía dejar de reírme con eso. Mis compañeros tampoco, cuando se los mostré. Con el tiempo, la aplicación grabó algo inquietante. Revisando el audio para encontrar cualquier rastro de alguna frase graciosa, escuché un golpe fuerte. Sonaba como si una puerta se hubiera cerrado de golpe con mucha fuerza. Al escucharlo, mi corazón se hundió. Me pregunté si un intruso había logrado entrar en mi casa. Mi casa es una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. La conseguí a muy buen precio por su ubicación y antigüedad. Por lo mismo, algunas partes están obsoletas. Sabía, después de escuchar la grabación, que las únicas 2 puertas lo suficientemente sólidas como para generar un golpe, así eran la del ático y la del sótano. Los sótanos y los áticos siempre me han inquietado. No me gustaba acercarme a ellos cuando era niño, y aún no me gustan ahora que soy adulto. Me dan miedo. Los de mi casa, aún más. Algo en que fueran tan antiguos los hacía parecer más siniestros. A pesar de mi miedo, tenía que asegurarme de que no hubiera nadie en la casa. Me levanté de la cama y fui directo al sótano, ya que era la puerta más cercana a mi habitación. Abrí la puerta con cautela y bajé a las profundidades de la casa. Estaba nervioso, pero necesitaba tranquilidad. El sótano estaba vacío. Volví corriendo al primer piso y empecé a subir las escaleras. Cuando llegué a la puerta del ático, me quedé paralizado. Si los sótanos me ponen la piel de gallina, los áticos son mucho peores para mí. Tal vez porque siempre han sido un gran desconocido. Solo he estado en un ático una vez en toda mi vida, para ayudar a mi padre a bajar unas decoraciones navideñas.
Incluso en ese momento, me sentía inquieto. Por esa fobia, instalé un cerrojo cuando me mudé. Suena tonto, pero me ayuda a dormir. Al mirar la puerta, noté que el cerrojo seguía cerrado. Un intruso podría haber entrado y vuelto a cerrarlo al salir, pero al menos sabía que ya no estaba ahí. Esa excusa me bastó para no entrar. Bajé las escaleras y dejé el ruido en el olvido. Olvidando por completo el golpe, seguí grabando por las noches con la esperanza de capturar más frases dichas dormido. Lo hice, pero no del tipo gracioso y absurdo. La noche después de grabar el golpe, lo único que dije fue: ¿dónde estás? No le di importancia, ya que había dicho cosas similares antes. Pero cuando escuché la grabación de la noche siguiente, me alarmé. Dije lo mismo. ¿Dónde estás? Solo que esta vez fue seguido por un extraño sonido estático. Era raro, pero lo atribuí a una coincidencia o a un fallo del teléfono. Pronto descubrí que ninguna de las dos cosas era la causa. Cada noche después, obtuve casi exactamente lo mismo. Yo preguntaba: ¿dónde estás? Y luego se escuchaba algún tipo de interferencia estática. No podía explicarlo, y me dejó bastante alterado. Se lo mostré a mis compañeros, pero no pudieron darme ninguna explicación. Pensé en dejar de grabar, pero no saber habría sido peor para mí. Quería entender qué estaba pasando. Y entonces, una noche, capté algo diferente. Escuchando el audio con atención, oí dos cosas claras. Durante un tramo de 2 minutos, había pasos de fondo, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Eran muy tenues, pero definitivamente estaban ahí. Lo segundo fue que dije la misma pregunta: ¿dónde estás? Solo que esta vez recibí una respuesta. Fue un susurro bajo, pero pude entender lo que dijo. Estoy arriba. Profundamente perturbado por lo que había encontrado, configuré de nuevo la aplicación la noche siguiente. También me tomé la libertad de colocar 2 cámaras digitales. Una en mi habitación y otra apuntando hacia la puerta del ático. Después de ajustar la configuración de luz en cada una, me sentí seguro con mi plan. No tenía tiempo para lidiar con esta situación absurda, así que solo quería resolverlo de alguna manera. Por desgracia para mí, no era tan simple. Dormí toda la noche como siempre, pero tuve un sueño extraño. En mi sueño, estaba en casa. Estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando escuché un sonido de rasguños que venía de arriba. Naturalmente, asumí que eran ratones, pero mientras seguía sentado, el ruido se hacía más y más fuerte. Finalmente, se transformó en un golpe horrendo. Fue entonces cuando me levanté para investigar. Subí hasta la puerta del ático y los ruidos cesaron. Me quedé ahí un momento, esperando que comenzaran de nuevo, pero no lo hicieron. Un silencio total que se sintió como varios minutos. Luego, sin previo aviso, un fuerte clic rompió la tensión. El cerrojo se había desbloqueado solo. Y ahí desperté, con el sonido de mi alarma. Me levanté de inmediato y recogí las cámaras, además de mi teléfono. Tenía muchas ganas de ver si habían captado algo. Sí lo habían hecho, pero solo me dejaron con más preguntas. A mitad del audio en mi teléfono y en la cámara de mi habitación, escuché otra vez: ¿dónde estás? No hubo respuesta ni estática, pero sí escuché un golpe fuerte, igual al que había captado antes, solo que más claro. Sin duda era una puerta cerrándose de golpe. Tomé rápido la segunda cámara y revisé el material. La puerta del ático nunca se abrió. En cambio, escuché el golpe como sonido de fondo, muy leve. Por el volumen en cada fragmento, parecía provenir de la puerta del sótano. Después de avanzar por el resto del video sin encontrar nada fuera de lo normal, decidí revisar el sótano otra vez. Con una mezcla de nervios y adrenalina, corrí hasta la puerta del sótano y la abrí de golpe. Bajé apurado y encendí la luz. Estaba harto y un poco irritado, pensando que alguien se estaba divirtiendo a mi costa. Sin embargo, cuando la luz se encendió, me encontré con la vista familiar de un sótano vacío. Estaba completamente desierto.
sin intrusos y sin respuestas. Frustrado, me fui a trabajar y traté de quitarme de la cabeza ese dilema extraño. No fue fácil. Pasé el día imaginando distintos escenarios, pero ninguno tenía sentido. La única explicación lógica, aunque algo ilógica, que se me ocurrió, fue que estaba siendo molestado por un espíritu. No quería creer en esa posibilidad, pero ya no me quedaban ideas. Intenté hablar de nuevo con mis compañeros, con la esperanza de que me dijeran que no era nada grave. En cambio, recibí lo contrario. Uno de ellos me dijo que llamara a la policía para revisar la casa en busca de indicios de un allanamiento. Otro me dijo que me quedara en casa de un amigo. Bill me dijo que abandonara la casa y corriera montaña arriba. Solo estaba bromeando, pero no me hizo sentir mejor. Las cosas se volvieron más extrañas, aún cuando llegué a casa ese día. Al abrir la puerta principal de la cabaña, entré y dejé mi chaqueta en el sofá. Luego me dejé caer ahí para relajarme. Justo al sentarme, escuché el golpe otra vez. Era claro como el día. El mismo sonido del audio y de los vídeos, pero esta vez lo estaba escuchando en persona. Me levanté de un salto y miré directo hacia la puerta del sótano. Se veía desde el sofá, siempre había estado en mi campo visual. Aunque no la había estado observando directamente, estaba casi seguro de que no se había movido. Aún así, el golpe venía de esa dirección. Asustado pero curioso, decidí revisarla. Me acerqué con cautela y examiné la puerta. No había señales de que la hubieran cerrado de golpe. La madera estaba intacta, y el piso no mostraba marcas. La abrí y bajé por las escaleras viejas y crujientes, para revisar el sótano por tercera vez. Al llegar al final, encendí la luz. Esperaba ver nada, como antes. Al revisar la habitación de izquierda a derecha, eso fue casi exactamente lo que vi. Pero al mirar una segunda vez, noté que algo no estaba bien. Allí, justo en el centro de la pared del fondo, había una puerta. Esto me heló la sangre. Mi sótano no tenía puertas. De eso estaba seguro. Lo sabía desde antes de comprar la casa casi un año atrás, cuando hice el recorrido inicial. Tampoco la vi esa mañana ni el día anterior. No tenía ningún sentido. Caminé hacia ella, desconcertado. No sabía de dónde había salido, pero sabía que tenía que ser la causa de los ruidos que había estado escuchando. No había otra explicación. Al acercarme a ese imposible frente a mí, me di cuenta de algo que me hizo estremecer. Reconocí la madera, el diseño y el cerrojo. Era la puerta del ático. Ver la puerta del ático fue un impacto. No quería abrirla, por miedo a lo que pudiera estar escondido detrás. En lugar de eso, corrí escaleras arriba para comprobar si la puerta del ático seguía ahí, la real. Y sí, ahí estaba. Luego bajé corriendo de nuevo al sótano, solo para descubrir que la puerta de abajo había desaparecido. ¿Acaso solo había imaginado su presencia? Pensando que me había vuelto completamente loco, regresé arriba y me senté en el sofá. Mi mente estaba desbordada, intentando comprender todo, pero al final cedió ante el cansancio. Terminé tomando una pequeña siesta, y fue entonces cuando tuve otro sueño extraño. Este sueño era similar al que había tenido antes. Estaba sentado en el sofá, viendo televisión, cuando escuché un ruido de rasguños. La única diferencia era que esta vez venía del sótano, no del ático. También fue aumentando y convirtiéndose en unos golpes voraces que no podía ignorar. Así que me levanté del sofá y bajé para detenerlo. En mi sueño, el sótano estaba vacío. Ninguna puerta misteriosa a la vista. Además, los golpes y rasguños cesaron en cuanto entré. Al borde de perder la paciencia, volví a subir. El sonido regresó con más fuerza, solo que ahora venía otra vez del ático. Corrí hacia allá tan rápido como pude, pero el ruido se detuvo. Esperé. Siguiendo la narrativa de mi sueño anterior, el cerrojo hizo clic, señalando que la puerta se había desbloqueado sola. Sin embargo, a diferencia de mi sueño previo, esta vez la puerta se abrió un poco y una mano salió desde dentro. Ahí desperté.
El primer sueño lo atribuí a una mente agotada, pero que volviera a repetirse. Eso no era normal, al menos no para mí. Entre la puerta en mi sótano y mis pesadillas tan extrañas, estaba hecho un desastre. Perplejo y asustado, llamé a mi amigo John. John es un tipo excéntrico. Es de esos que creen en ovnis, fantasmas, teorías de conspiración, ocultismo y cosas por el estilo. No solo cree en ellas, sino que las estudia. Sabe más sobre Roswell que lo que yo sé sobre mí mismo. Siempre pensé que toda esa información que retenía era casi inútil. Eso cambió cuando vi la puerta de mi ático aparecer en mi sótano. Si alguien podía ayudarme o al menos orientarme, era él. Hablé con John un par de horas. Estaba emocionado después de escuchar mi experiencia. Empezó a soltar todas las posibilidades que creía que podría indicar. Algunas de sus teorías incluían un agujero de gusano, una puerta al otro lado, e incluso un fallo en la simulación. Una de sus creencias es que vivimos en una realidad simulada. Me dijo que no podía estar completamente seguro sin verlo por sí mismo. Por desgracia, vive demasiado lejos como para venir a visitarme. En lugar de dejarme con las manos vacías, John me dio algunos consejos sobre qué hacer. Después de contarle sobre la voz que había grabado y los sueños que estaba teniendo, empezó a inclinarse hacia la idea de un fantasma. Pensaba que tal vez intentaba comunicarse conmigo. Por eso me dijo que debía colocar la grabadora de voz en el sótano y hacerle preguntas al espíritu. Luego podría reproducir la grabación para escuchar cualquier respuesta. También dijo que debía hacerlo en el ático. Aunque dudaba de sus métodos, le dije que lo intentaría. Después de todo, no podía quedarme sentado esperando que el problema se resolviera solo. No me gustaba la idea de subir al ático yo solo, pero tenía que hacer algo. Después de colgar, puse en marcha su plan de inmediato. El sótano debía ser primero, ya que aún me sentía receloso de subir arriba. Configuré la aplicación y puse mi teléfono en el suelo del sótano. Procedí a hacer preguntas, dejando suficiente espacio entre una y otra para que alguien, o algo, respondiera. Pregunté cosas normales como su nombre, su edad y qué quería. Tras unos 5 minutos de interrogatorio, detuve la grabación y la reproduje. Debí escuchar mi propia voz 1.000.000 de veces, esperando que apareciera algo audible. Para mi desilusión, no capté nada. Parecía que, efectivamente, mi siguiente destino tenía que ser el ático. Subí las escaleras hacia la puerta del ático con cierta reserva. La observé unos momentos, respiré hondo y quité el cerrojo. Abrí la puerta y me preparé. No había nada ahí, salvo las pertenencias del dueño anterior. Cuando compré la casa, tuve que hacer un poco de renovación, por así decirlo. El dueño anterior no tenía cable, electricidad ni plomería adecuada. Además, dejó todas sus cosas. Hice que retiraran la mayoría, pero dejé lo que estaba en el ático. No necesitaba el espacio y no quería gastar más dinero vaciando la casa de lo necesario. Curioseé un poco entre las cosas del ático, intrigado por lo que técnicamente era mío. Algunos objetos interesantes que llamaron mi atención fueron una postal antigua de París, un collar extraño para perro y un libro de brujería. El miedo volvió mientras revisaba el contenido de esa colección improvisada. El techo inclinado, los objetos viejos y la ventana grande con vista al jardín le daban cierto encanto al lugar, pero aún así no me gustaban los áticos. Rápidamente presioné el botón de grabar en la aplicación y puse el teléfono en el piso. Hice las mismas preguntas que antes, pero no dejé tanto espacio entre ellas, pues quería salir de ahí cuanto antes. Antes de detener la grabación, tuve un pensamiento. Tal vez el espíritu respondería si preguntaba lo mismo que decía en mi sueño. Aclaré la garganta y pregunté: ¿Dónde estás? Después de esa última pregunta, detuve la grabación y la reproduje. Sonaba casi idéntica a la que había grabado en el sótano, igual de vacía. Eso fue hasta el final. Después de hacer la última pregunta, escuché un susurro bajo y familiar. Detrás de ti.
Después de escuchar la voz en mi teléfono, me giré de inmediato. No había nada ahí. A pesar de eso, bajé corriendo. Esa voz inquietante reforzó mi fobia a los áticos e instaló en mí un temor indescriptible. Ya no podía soportar estar solo en esa casa. Llamé a John otra vez y le supliqué que me ayudara. Le dije que le pagaría la gasolina del viaje de 8 horas ida y vuelta. Al principio se mostró renuente, sabiendo que tendría que pasar la noche y ausentarse del trabajo al día siguiente. La curiosidad terminó venciendo. Tras mucha deliberación, aceptó venir. Esperé a John dentro de mi coche. Mientras estaba sentado ahí, no pude evitar observar mi casa. Empecé a hacerme preguntas, como si realmente estaba embrujada, si los fantasmas existían, y la mejor de todas. ¿De verdad mi vida había llegado a esto? Aunque las preguntas eran especulativas y retóricas, prácticamente ya conocía las respuestas. Mientras miraba la casa con decepción, noté algo por el rabillo del ojo. Era una silueta, de pie en la ventana del ático. ¡Santo cielo! ¿Qué demonios? ¿Qué hago? Esas fueron las únicas respuestas que cruzaron por mi mente al ver esa figura sombría. Después de unos segundos observándola, la figura se retiró de la ventana y desapareció por completo. Me quedé sentado, pensando durante unos minutos después de que se fuera. En un momento de valentía, elegí volver a entrar en la casa y subir al ático. Sí, es una locura, lo sé, pero es mi casa, y necesitaba demostrarle a esa cosa que no estaba interesado en jugar a sus tonterías, aunque estuviera muerto de miedo. Además, John me habría regañado si no seguía a esa condenada cosa. Con una mezcla de seguridad y manos temblorosas, subí al ático. Abrí la puerta sin dudar y entré como si fuera dueño del lugar. Al fin y al cabo, lo era. El ático estaba vacío de figuras fantasmales, pero sí tenía un leve olor a cera de vela. Sin saber cómo proceder, empecé a hablar en un tono fuerte y firme. Esta no es tu casa. Estoy harto de tus juegos, espíritu. Exijo que te vayas de inmediato. Sabía que eso no funcionaría, pero fue casi terapéutico. Me sentí mucho mejor al enfrentarme. Caminé por el ático, satisfecho con mi discurso, pensando que había logrado vencer mi miedo. Mi actitud engreída no duraría ni unos momentos. Poco después de hablar, una ráfaga de viento atravesó el ático y me golpeó como un camión. Casi me derriba. Sabía que era obra del fantasma. Intenté mantenerme firme, pero estaba realmente asustado. Vi como todo a mi alrededor empezaba a volar, creando un torbellino de recuerdos y objetos. Estaba a punto de retirarme cuando noté algo que no se había movido ni un centímetro. Era el libro de brujería que había visto antes. Al observarlo, el viento se detuvo de forma inexplicable y todo cayó al suelo. Caminé hacia el libro, intrigado por la razón de que hubiera permanecido inmóvil. Mientras me acercaba, se abrió solo. Fue sorprendente, pero no sentí ninguna mala intención. Empezaba a aceptar que el fantasma quizá realmente intentaba comunicarse conmigo. La página en la que cayó era un hechizo. Todo estaba en latín, pero por lo que pude entender, tenía que ver con hacer crecer plantas. Confundido, busqué ayuda del espíritu. ¿Qué quieres que haga? Tras formular la pregunta, la puerta del ático se cerró de golpe. Pensé un momento y deduje que quería que recitara el hechizo ahí arriba. Seguía confundido, pero estaba sorprendentemente tranquilo. Sentía como si estuviera ayudando al espíritu de alguna manera. Antes de poder leer el libro, mi teléfono sonó. Era un mensaje de John. Lo siento muchísimo. No puedo ir. Mi jefe no me dará el día libre mañana y no estoy seguro de que mi coche logre ir y volver. Necesita neumáticos nuevos con urgencia y no podré comprarlos hasta el viernes. Llámame entonces y veré qué puedo hacer. Suerte. Maldita sea. Aunque ya no estaba entrando en pánico, era tranquilizador saber que alguien venía en camino, por si las cosas salían mal. No me gustó, pero estaba solo. Lo acepté y volví mi atención al libro. Era momento de recitar el hechizo. Aclaré mi garganta y empecé a leer el texto.
Tomé clases de latín en la universidad, y aunque no recordaba todo, sabía lo suficiente para pronunciarlo correctamente. Aún así, tropecé con algunas palabras. Por eso tuve que reiniciar un par de veces. Quería hacerlo bien, especialmente si era lo que el fantasma quería. Después de terminar el hechizo sin errores, más o menos, la puerta del ático se abrió. Salí con el libro en la mano, preguntándome si todo había terminado. Cuando bajé el último escalón y giré la esquina, quedó claro que no. La puerta del sótano estaba completamente abierta. Me encontraba en territorio desconocido, siguiendo órdenes de un fantasma, pero esperaba estar haciéndolo bien. Ver la puerta del sótano abierta me convenció de que probablemente necesitaba recitar el hechizo también ahí abajo. Aún no sabía por qué, pero sentía que era la voluntad del espíritu. Así que obedecí. Bajé al sótano con el libro y encendí la luz. Un vistazo rápido confirmó que estaba solo y que no había ninguna puerta. Aclaré la garganta de nuevo y comencé a recitar el hechizo, palabra por palabra. Honestamente, me sentía un poco emocionado. Era como si por fin estuviera haciendo algo productivo con mi problema, algo que quizás lo resolvería. Esta vez lo hice bien a la primera. Al terminar el hechizo en el sótano, la casa empezó a temblar. Cuando digo la casa, me refiero a toda la casa, sótano incluido. Nunca había vivido un terremoto, pero parecía la explicación más lógica. No fue hasta que miré a mi alrededor durante el temblor que me di cuenta de que era obra del hechizo. Allí, en la pared del fondo, temblando con el resto de la casa, estaba la puerta del ático. Me pregunté si el hechizo la había traído, causando que la casa se sacudiera. El temblor terminó y quedé solo con la puerta, lo que reforzaba mi teoría. Esperé unos minutos, pensando que la puerta se abriría, pero no ocurrió. Parecía que tendría que hacerlo yo mismo. No estaba muy contento con la idea, pero ya había avanzado demasiado como para retroceder. Reuní valor y caminé hacia la puerta. La abrí de un empujón, sin miedo, como había hecho arriba. Detrás de la puerta había una sorpresa. Era el ático. El ático de arriba. Todo estaba igual, solo que había un hombre de pie en la ventana. Al oírme abrir la puerta, se giró. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Corrió hacia mí tan rápido que no tuve tiempo de dar ni un paso hacia atrás. Atravesó la puerta y llegó al sótano. Se giró y cerró el ático de golpe, asegurándose de trabar el cerrojo. Luego se volvió hacia mí, me agarró de los hombros y me miró directo a los ojos. Estaba desconcertado y muerto de miedo. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Después de expresar su gratitud, el hombre me soltó y corrió escaleras arriba, pero antes de hacerlo, se volvió y me dio un consejo. Hagas lo que hagas, no entres ahí. Señaló la puerta del ático antes de subir a toda prisa. Corrí detrás de él para hacerle preguntas, pero cuando llegué arriba, ya era demasiado tarde. La puerta principal estaba abierta, y pude verlo corriendo por el camino de tierra hacia el pueblo. Y eso fue todo. He dormido todas las noches desde entonces sin ruidos ni problemas paranormales. Incluso instalé las cámaras y el grabador de voz un par de veces para asegurarme. No registraron absolutamente nada. No sé qué demonios pasó, pero tengo algo claro. El hombre que salió de detrás de la puerta del ático no era un fantasma. Era una persona viva y real. Asesinos anónimos. Cuando encontré una publicación escondida en los rincones más oscuros de Internet, mi interés se despertó. Se titulaba Asesinos anónimos. Al principio pensé que era una broma hecha para asustar o para divertir de forma mórbida, pero estaba equivocado. Era un grupo de apoyo creado para personas como yo. Cuando tenía unos 18 años, empecé a detestar la vida, y no soportaba ver a mis compañeros disfrutar de la suya. Pasaba horas solo, pero eso creció hasta convertirse en días sin contacto alguno.
Las drogas y el alcohol que había estado consumiendo comenzaron a inundar mi mente con pensamientos desagradables. Empecé a fantasear con la muerte, y me imaginaba siendo quien la provocaba. Me deleitaba pensando en el tipo de euforía que podría lograr con un acto así. Una euforía que ninguna droga podría darme. Una euforía de la que jamás bajaría. Sabía que pensar de esa manera estaba mal, pero no podía evitar sentir placer por ello. Después de leer la publicación a fondo, dudé en postular. ¿Y si esto era alguna forma nueva de las autoridades para recolectar información sobre personas potencialmente peligrosas? Pensé. Aún así envié la solicitud, y después de aproximadamente una semana, finalmente recibí el correo de confirmación. El correo contenía casi toda la misma información que la publicación. Desplacé hasta el final, donde estaba el horario de reuniones. El próximo viernes, dije. Después de darle vueltas a la idea durante varios días, decidí ir. Seguía nervioso, pero también emocionado. Finalmente iba a tener la oportunidad de hablar sobre estos impulsos sin que alguien me avergonzara por ellos. Al menos eso esperaba. Nunca se lo había dicho a nadie, pero ¿podías culparme? Este no es exactamente un problema con el que lidie cualquier persona. El viernes llegó rápido, y mientras estaba frente a la casa donde me habían dicho que debía presentarme, la ansiedad comenzó a crecer. Una vez más, ¿y si todo esto era una trampa? Pensé. Tragué mis miedos y avancé hacia la puerta principal. Toqué unas cuantas veces con firmeza, y una mujer abrió y me saludó. Era una castaña de aspecto agradable, y parecía tener unos 20 y tantos años. Oh, hola, ¿vienes para el grupo?, dijo con un aire alegre. Sí, así es, respondí mientras extendía la mano para saludarla. Un gusto conocerte, dijo mientras me devolvía el gesto. Por favor, pasa y ponte cómodo. Empezaremos pronto, pero antes, ¿a qué grupo perteneces? Me detuve, confundido por su pregunta. Pensé que solo había un grupo, dije. Oh no, en realidad son 4 grupos, respondió. Un solo grupo no sería suficiente. Te sorprendería cuánta gente viene. El grupo 4 tiene menos personas, si quieres empezar con un grupo más pequeño. Estaré en el grupo 4 entonces, dije antes de entrar. Me recibieron 2 salas de estar grandes a la derecha y a la izquierda. Cada habitación tenía sillas colocadas en forma de círculo. También había una escalera que conducía a lo que parecía otro espacio amplio. Tu grupo está en la sala de la izquierda, explicó la mujer. Tomaste la decisión correcta al venir, y espero que podamos ayudar. Gracias, dije antes de sentarme. Después de unos 30 minutos de espera, ambas salas inferiores ya estaban llenas de gente. Un hombre mayor en nuestro círculo, probablemente de unos 60 años, se levantó de su silla y se presentó. Hola a todos, mi nombre es Troy, redactado, y seré el mediador esta noche. Quisiera empezar diciendo lo orgulloso que estoy de que estén aquí. Sé que probablemente todos estén nerviosos y dudosos, pero quiero que sepan que aquí están seguros. Bien, veo que tenemos algunas caras nuevas esta noche. ¿Alguien quiere presentarse? Tras unos segundos de silencio, otro hombre del grupo rompió la tensión. Yo, dijo. Me llamo Mike. Un gusto conocerte, Mike, respondió Troy. ¿Te gustaría contarle al grupo un poco sobre ti y quizá por qué estás aquí? Claro, dijo Mike con un tono inseguro. Era solo un niño cuando empezó. Era algo pequeño, solo algunos pensamientos, imágenes y fantasías. Pero después de unos años, comencé a experimentar diseccionando animales. Mayormente pequeños, como aves, roedores y algún gato ocasional. Quitarles la vida a los animales me traía una sensación de tranquilidad. Los estrangulaba, apuñalaba, ahogaba, electrocutaba y luego los desmembraba para terminar.
Sentía un control total, y mi mente se aclaraba de nuevo. Pero mientras más crecía, y más difícil se volvía la vida, necesitaba hacerlo con más frecuencia. Últimamente, ya no está ayudando en absoluto. Mike guardó silencio antes de que Troy respondiera. Eso fue muy valiente de tu parte, hijo. No mucha gente puede abrirse sobre sus pensamientos y acciones de esa manera. La historia de Mike me fascinó. Yo también había considerado matar animales por placer, pero no creía que me brindaría suficiente satisfacción para saciarme. Además, en realidad me gustaban y respetaba a los animales. Mi problema era con las personas. Troy dirigió su mirada hacia mí. ¿Qué hay de ti, hijo? ¿Te sentirías cómodo presentándote ante el grupo? Asentí y les hablé sobre mi disgusto por la gente. Sobre cómo odiaba mi propia vida, y expliqué mis sentimientos hacia el hecho de que otros disfrutaran de la suya. Cuando terminé, recorrí la sala con la mirada. Todos parecían visiblemente incómodos con lo que decía. Tomé aire antes de concluir. Pero ahora estoy aquí, buscando ayuda. Troy volvió a levantarse. Gracias, Ellie. Dijo antes de darme el mismo mensaje reconfortante que le dio a Mike. Después de que Troy se sentó, otra mujer levantó la mano antes de decir que quería ser la siguiente. Le contó al grupo cómo odiaba a sus padres y quería matarlos. Tras explicarse, rompió en llanto. Troy comenzó a consolarla antes de dar por terminada la reunión. Cuando el grupo se levantó e intercambió saludos, me acerqué a Mike, que estaba de pie en el porche. Oye, eres Mike, ¿verdad? Dije tocándole el hombro. Sí, ¿qué pasa? Preguntó. No tengo muchas personas con las que pueda hablar de este tipo de cosas, así que quería saber si te gustaría ir a almorzar. Claro, ¿por qué no? Respondió con un leve signo de duda. ¡Genial! ¿Qué tal suena Ian's Dinner? Suena bien. Dijo Mike antes de esbozar una leve sonrisa. Después de conducir unos cuantos kilómetros, estacioné en el aparcamiento del local. Mike llegó justo detrás de mí. Entramos y una joven mesera atractiva se acercó a nosotros. ¿Cuántos? Preguntó. 2. Respondí. ¿Y podemos sentarnos en una cabina? Claro, por aquí. Nos guió hasta nuestra cabina antes de preguntar. ¿Con qué bebidas quieren empezar? Yo tomaré agua. Dijo Mike. Muy bien, ¿y usted, señor? La miré fijamente a los ojos. Parecía tan dulce e inocente. Lo mismo para mí. Dije con una sonrisa. Perfecto, ya les traigo las aguas. Dijo antes de alejarse. Entonces, Ellie, ¿qué te hizo querer unirte ya sabes, al grupo? Preguntó Mike, un poco inquieto. Supongo que finalmente sentí que era momento de buscar ayuda. Aunque no recuerdo que hayas dicho qué es lo que tú querías obtener del grupo. Respondí. Bueno, podría decirse que quiero ayuda, pero también, en cierto modo no. Dijo Mike, mirando hacia abajo y evitando el contacto visual. Igual que yo. Dije con una risa suave. Quiero ayuda, pero aún así realmente quiero intentarlo al menos una vez. Levantó la mirada con un destello de curiosidad en los ojos. ¿Sabes? Yo estaba. Dijo Mike, antes de que lo interrumpieran. Aquí están sus aguas. Dijo la mesera. ¿Ya están listos o necesitan unos minutos más? Miré a Mike, quien asintió, y respondí. Sí, estamos listos. Yo pediré el sándwich club con papas. Muy bien, ¿y para usted? Preguntó mirando a Mike. Quisiera la hamburguesa Working Man con papas fritas y sin mayonesa, por favor. Dijo Mike, viéndose un poco más cómodo y abierto. Perfecto, regresaré con sus órdenes en cuanto estén listas. Dijo antes de dirigirse nuevamente a la cocina. Como decía. Continuó Mike después de tomar un sorbo de agua. Tenía una idea.
¿Qué tal si solo una vez hacemos caso a nuestros impulsos? Ya sabes, solo para ver si realmente somos capaces de hacerlo o no. Me pareció una gran idea antes de responder. No sé, ¿estás seguro de que es algo que quieres hacer? Sí. Dijo con seguridad. He estado seguro desde hace mucho tiempo. Cuando lo dijo, pude escuchar la seriedad en su tono. Extendí mi mano para estrechar la suya. Se sintió como dos socios cerrando un trato. Unos minutos después, la mesera regresó con nuestra comida. Aquí tienen. Un sándwich club con papas, y una working man con papas fritas sin mayonesa. Que disfruten. Ambos le agradecimos antes de volver a nuestra conversación. Entonces, ¿tienes a alguien en mente? Pregunté. Lo vi mirar por encima de mi hombro hacia la ventana de la cocina. Parecía un depredador hambriento que acababa de ver a su presa. ¿Qué tal ella? Dijo. Creo que podría funcionar. Me giré para mirar, ya suponiendo a quién se refería. Se trataba de nuestra hermosa mesera. ¿No crees que sería un poco arriesgado? Especialmente porque parece joven y probablemente la conozca mucha gente. ¿No notarían si desaparece? Pregunté. Claro. Respondió. Pero nadie va a sospechar de nosotros. No somos nadie para ella y no tenemos conexiones. Está bien, lo haremos. Dije, esperando que tuviera razón. Pasaron unos minutos más y terminamos nuestras comidas. La mesera regresó y nos entregó las cuentas. Aquí tienen. ¿Necesitan algo más? Preguntó. No. Respondió Mike. Creo que estamos bien. Mientras la mesera regresaba a la cocina, Mike no dejaba de mirarla de arriba a abajo. Caminamos hasta nuestros vehículos. Encuéntrame aquí mañana y podremos empezar a planear. Dijo Mike. De acuerdo. Respondí, estrechando su mano una vez más. Me senté en mi auto mientras veía a Mike irse en su camioneta. Poco después, volví a casa. Vivía en un pequeño apartamento en una zona más deteriorada de la ciudad. Era todo lo que podía pagar trabajando como contador en un pequeño negocio local. Esa noche, mientras estaba acostado mirando el techo, la sensación de perder el control, esa que también conocía, volvió a mí. Pensé largo rato, aferrándome a la idea que Mike y yo habíamos tenido. Esperaba encontrar consuelo en ella, y pronto quedó claro que así sería. Al día siguiente, me reuní con Mike en el local alrededor de las 7 de la noche, tal como habíamos planeado. Habíamos estacionado en un garaje abandonado al otro lado de la calle para tener una mejor vista. Salí de mi auto para subir a la vieja camioneta de Mike. Ahí está. Dijo Mike mientras observaba por un par de binoculares. Hola, preciosa. ¿Cuál es el plan, Mike? Pregunté. Creo que deberíamos seguirla hasta su casa primero. Ver si vive con otras personas o no. Respondió. Después de aproximadamente 2 horas, el local parecía estar cerrando por la noche. Esperamos un rato más hasta que la mesera salió. Unos 30 minutos después, la vimos subir a su auto. Mike encendió el motor y nos dirigimos hacia la salida del garaje. La seguimos durante lo que pareció media hora fuera de la ciudad. Nos condujo hacia el campo, lo cual no era una sorpresa ya que vivíamos en un pequeño pueblo rural en Georgia. Se desvió hacia un camino de tierra. La seguimos un poco más hasta que se detuvo frente a lo que parecía una entrada. Nos acercamos a su casa con las luces apagadas. Mike volvió a sacar los binoculares. ¿Deberíamos hacerlo ahora? Pregunté. No. Respondió con firmeza. Todavía no sabemos si vive sola o no. Además, quiero llevarla a mi casa. Vivo en un lugar tranquilo, silencioso y tan apartado como este. ¿Tu casa? Le pregunté. Sí, mi casa. Si voy a hacer esto, quiero hacerlo bien. Dijo, con el tono de un artesano hablando de su trabajo. Está bien. Dije, sin querer molestarlo. No respondió.
Solo siguió observándola. Ella sacó sus llaves, abrió la puerta principal y entró. Vaya, encendió la luz del porche. Tal vez nos está dando luz verde para entrar, dijo Mike riéndose entre dientes. Me reí con él antes de que pisara el acelerador. Cuando volvimos a la carretera pavimentada, me preguntó: ¿quieres venir a mi casa? Te mostraré lo que tengo preparado. Curioso, respondí. Claro, ¿por qué no? Perfecto, dijo, con un tono emocionado. Creo que te va a encantar, y creo que va a darte más confianza en nuestro plan. Condujo hasta su casa, y tenía razón. Estaba en medio de la nada. Una pequeña casa móvil en un terreno amplio, con un gran granero atrás. Bajamos del vehículo y caminamos hacia el granero. Aquí es, dijo con orgullo. Aquí es donde lo vamos a hacer. Se veía viejo, lleno de telarañas y heno. La pared izquierda, al entrar, estaba cubierta de sierras, hachas, machetes, rastrillos, e incluso había un cuchillo grande. Parecía una escena sacada de una película de terror. La pared derecha tenía anillos metálicos con lo que parecían cadenas y esposas pasadas a través de ellos. Estaban alineados en fila hasta el fondo, y parecía un calabozo. Por último, en el centro había una gran losa rectangular de concreto, de unos 4 pies de alto, 7 de largo y 4 de ancho. También tenía aros de metal incrustados, y encima se veían correas de cuero. Vaya, esto es bastante impresionante, Mike. ¿Estás seguro de que nunca has hecho esto antes? Pregunté riéndome. No, respondió con una sonrisa amplia, riéndose. Pero he estado planificando y pensando en esto durante años. Solo que no había tenido el valor para comprometerme completamente, pero ahora, gracias a ti, lo tengo. Bueno, después de ver todo esto, creo que todo va a salir bien, dije. Oye, ¿quieres entrar por una cerveza? Preguntó. Claro, ¿por qué no? Respondí revisando mi reloj. Apenas es medianoche. Tomaré una antes de regresar a mi auto. Salimos por las grandes puertas del granero y Mike las cerró con seguro antes de dirigirnos hacia su casa móvil. Entramos con él guiando el paso, y lo escuché buscando el interruptor de la luz. Finalmente la encendió y fue a la cocina por 2 cervezas. ¿Vives solo aquí, o tus padres viven aquí también? Pregunté. Tengo este lugar para mí solo. Mis padres murieron hace unos años, y como soy hijo único, todo me quedó a mí, dijo mientras me entregaba una cerveza. ¿Qué les pasó? Pregunté, cuidando no molestarlo. Murieron ahí mismo, dijo Mike, señalando lo que parecía ser el dormitorio principal. Un día desperté y seguían en la cama. Fríos al tacto y sin moverse. Los enterré allá atrás. Mi mamá siempre odiaba la idea de ser enterrada en un lugar lleno de desconocidos, así que pensé que en casa estaría más cómoda. ¿Y tu papá? ¿También está enterrado aquí? Pregunté, muy interesado en saber más. Técnicamente, dijo Mike antes de soltar una carcajada fuerte. Si consideras que convertirse en excremento de cerdo es estar enterrado. Incluso eso probablemente es demasiado bueno para él. Sin querer insistir más, guardé silencio y asentí. Seguimos conversando un poco mientras terminábamos las cervezas. Cuando me levanté del sofá listo para volver, comencé a sentirme mareado y apenas podía mantenerme en pie. ¿No puedes manejar una cerveza?, dijo justo antes de que finalmente cayera al suelo. Agua fría, dije, tratando de contener las náuseas. Mike asintió y me trajo un vaso. Me eché parte del agua en la cara, pero no ayudó. Estuve entrando y saliendo de la conciencia durante muchas horas, pero recuerdo sentir piedras y ramas raspando mi espalda como si me arrastraran. Luego escuché cadenas golpeándose, y poco después, unas esposas metálicas cerrándose alrededor de mis muñecas. Sentí el metal clavarse con fuerza en mi piel.
Después de eso, no desperté hasta que un rayo de luz atravesó mis párpados desde un agujero en la pared del granero. Miré alrededor, aún sintiendo los efectos de lo que me había puesto en la bebida. Hacía calor y estaba húmedo, y mi ropa estaba empapada de sudor. Mis manos estaban entumecidas por las esposas. Mike no estaba por ninguna parte, y no escuchaba casi nada afuera. Intenté mover las cadenas, pero fue inútil. Con el paso del día, los efectos se fueron disipando, al igual que la luz. El sol se estaba poniendo, y el granero quedó envuelto en oscuridad. Luces de un vehículo atravesaron las grietas de las paredes iluminando el interior. Luego escuché pasos crujientes acercándose sobre la paja. El sonido de las puertas del granero abriéndose me heló la sangre. Comencé a hiperventilar, y mi estómago se revolvió al pensar en lo que planeaba hacerme. «Respira, Ellie», dijo Mike encendiendo las luces brillantes del techo. «Aún ni siquiera empiezo». «¿Qué? ¿Por qué haces esto?» «Pensé que éramos un equipo», dije, recuperando el aliento. «No, Ellie. No éramos un equipo. Me agradas, pero lo siento, tengo que hacerlo. Si tuviera la fuerza de resistir mis tentaciones, lo haría», dijo con una voz monótona, diferente a cualquier otra que le hubiera escuchado. «¿Qué vas a hacerme?», pregunté, intentando controlar mi respiración. «Ellie, voy a ser honesto contigo. No va a ser bueno para ti. Tengo tentaciones y compulsiones que van más allá de solo matar», dijo mientras llenaba una jeringa. Mi estómago y mi pecho ardían de miedo, y sentía mi cuerpo queriendo convulsionar. Caminó hacia mí antes de clavarme la aguja en el brazo. Le rogaba que se detuviera, pero solo me dijo que guardara silencio. No tardó mucho en que los efectos hicieran efecto, y volví a quedar inconsciente. Cuando regresé a lo que asumí sería un breve momento de vuelta al mundo de los vivos, me encontré acostado sobre la losa de concreto. Mis piernas, brazos, torso y cuello estaban sujetos a ella con correas de cuero. Después de muchas horas sin poder usar el baño, podía oler mi ropa ensuciada. Me sentía como un animal encerrado en un corral, listo para ser sacrificado. Mientras yacía allí, empapado en mis propios desechos, escuché un silbido acercándose al granero. Una vez más, el ruido fuerte de las puertas del granero al abrirse llenó el aire. «Dios santo, hombre, aquí huele a orina y excremento», dijo riéndose. «Tal vez debería haberte puesto unos pañales». No respondí. Ya no tenía nada que decirle a Mike que no hubiera dicho antes. Luego tomó el cuchillo grande que colgaba de la pared y caminó hacia mí. Frotó mis piernas con lo que olía a alcohol. Después de limpiar ambas piernas, sujetó mi pierna izquierda para mantenerla firme y levantó su brazo derecho sosteniendo el cuchillo. Parecía un carnicero listo para trabajar. Su brazo descendió con toda su fuerza, y escuché los huesos de mi pierna crujir. Un dolor agudo recorrió toda mi pierna. Con cada golpe, escuchaba un crujido tras otro. Podía oír mi carne desgarrándose y mi sangre saliendo a borbotones. Empecé a desmayarme por el dolor. «No, no, no», gritó Mike después de arrojarme agua helada en la cara. «Aún no terminamos». Miré hacia mi cuerpo y pude ver mi pierna. Estaba dentro de un balde gris colocado entre mis piernas. Vomité por lo horrible de la escena. Mike se limpió la sangre de las manos y del rostro con un trapo antes de tomar mi pierna derecha. «Ya casi termino, Ellie», dijo antes de volver a cortar. Vi mi sangre salpicar su cara una vez más. El dolor fue demasiado para mantenerme consciente. Lo siguiente que recuerdo fue agua helada empapándome la cara y, una vez más, devolviéndome al sentido. «Listo por ahora», dijo mientras me daba unas palmadas en la cara. «Te cosiste bastante bien, Ellie». Miré hacia abajo y vi que el balde ya no estaba, pero tampoco mis piernas. Tenía puntos por encima de los restos donde antes estaban mis piernas. Todo desde justo debajo de las rodillas había desaparecido. Vamos a encadenarte de nuevo», dijo Mike mientras desataba las correas de mis brazos. «Sin agujas esta vez».
Le pregunté con sarcasmo. ¿Planeas escapar? Respondió con el mismo tono sarcástico, soltando una risa enfermiza. Luego me levantó y me cargó sobre su hombro. Mientras me llevaba de regreso hacia las cadenas, vi que tenía una navaja vieja guardada en el bolsillo trasero. Estiré la mano y, por suerte, mis brazos eran lo suficientemente largos. Logré tomarla y clavársela en la parte trasera del cuello. Caí y me golpeé contra el suelo cuando me soltó. Él tambaleó un segundo antes de caer también. Su ropa estaba empapada en sangre, y no podía distinguir cuánta era mía y cuánta era suya. Mike se recargó contra la losa de concreto antes de mostrarme sus ojos, ahora llenos de furia. «Maldito seas», gritó mientras escupía sangre. Finalmente, sus palabras se convirtieron en un gorgoteo lleno de sangre, y luego su cuerpo quedó inmóvil. Me arrastré hasta las puertas del granero y apenas logré abrir una de ellas. Conseguí llegar a la casa móvil y encontré mi celular en su mesa de noche. Llamé a la policía y les di la dirección, que encontré en una hoja de correo sobre la mesa del comedor. Me quedé sentado en el piso de su cuarto hasta que la policía derribó la puerta principal. 2 oficiales entraron corriendo y me levantaron antes de sacarme afuera. Allí 2 paramédicos los recibieron y continuaron con la atención. Todo el trayecto en la ambulancia, no dejé de pensar en qué pasaría si Mike tenía alguna evidencia de lo que habíamos planeado juntos. Cuando me llevaron al hospital, limpiaron mis heridas y volvieron a coserlas. Después de unas horas, un oficial entró a mi habitación. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó el oficial. «Podría estar mejor», dije, dejando escapar un gemido de dolor. «Lamento preguntar eso. En fin, soy el detective Arrington», respondió. «Y quería preguntarte sobre el hombre que te hizo esto mientras tu memoria aún está fresca». No quería hacerlo, pero sabía que probablemente tenía razón. «Claro, ¿qué necesitas saber?» «¿Recuerdas qué pasó cuando te secuestró?» «Fue cuando salía hacia mi auto hace unos días. Mentí, esperando que lo creyera». «¿Y recuerdas dónde ocurrió eso?», preguntó. «No. Mentí de nuevo. No recuerdo mucho de lo que pasó antes de despertar en el granero. Me inyectó algo en el cuello y quedé inconsciente». «Bien, bien, ¿y el agresor mencionó algo sobre sus padres o quizás sobre una mujer llamada Emily, redactado?», preguntó el detective Arrington. «Me dijo que murieron hace unos años, pero no mucho más. Y no conozco a ninguna Emily redactado». «¿Quién es ella?», pregunté. Se rascó la barba y terminó de escribir en sus notas antes de decir: «Creemos que ella era su siguiente objetivo. Solo es una mesera de un local cercano, pero no necesitas preocuparte por eso». «¿Seguro?». «Estoy completamente seguro, hijo. Solo descansa. Podemos continuar cuando estés un poco mejor», dijo antes de salir. Después de unos días en el hospital, los doctores me consideraron apartamento para volver a casa y me llevaron en silla de ruedas hasta el auto de mi padre. Él agradeció a la enfermera antes de ayudarme a subir. En el camino de regreso intentó hablarme y hacerme preguntas sobre lo ocurrido, pero no respondí. Miré por la ventana sin decir nada. Cuando vio que no quería hablar, terminamos el viaje en silencio. Al llegar a la casa, me ayudó a entrar y me acomodó en la habitación de invitados. Mientras estaba recostado, miré el techo sin parpadear ni pronunciar una palabra. Podía sentir dolor en mis piernas, aunque ya no estaban ahí. Odiaba al desgraciado por lo que me hizo. Me sentía traicionado por alguien a quien pensé que estaba empezando a considerar un amigo. Por alguien que era como yo. Supongo que es lo mejor. Ahora nadie tiene que preocuparse por lo que yo podría hacer.